Depósitos llegan el día de hoy. Hablamos de un cheque de estímulo ya aprobado de $1,044. Es la primera ronda de estos pagos de hasta $1,044 de un bote de $7 millones, el cual comenzó el día de hoy, 6 de abril. Los estadounidenses de bajos ingresos son los que van a verse beneficiados de poder recibir estos pagos de ayuda. Y también tenemos algo muy interesante. Hablamos de pagos recurrentes y faltan tan solo 9 días para la fecha límite en la cual usted puede solicitar este programa. Exactamente son 9 días para poder solicitar este programa de ingresos garantizados que les dará hasta $500 cada mes durante un año. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que sabemos que les será de mucha utilidad. Los beneficiarios del reembolso del impuesto a la propiedad, al alquiler y a la calefacción del estado de Colorado, que eligieron recibir un depósito directo en su modo de pago, pues buenas noticias, están recibiendo este pago desde el día de hoy. Este programa de reembolso de $7 millones está destinado a ayudar a los residentes mayores, a las personas de bajos ingresos, a poder compensar el aumento de los precios. El monto máximo de este pago es de $1,044. Aquellos que presentaron su solicitud antes de la fecha límite del 10 de marzo recibieron el día de hoy un depósito directo. Ahora, si usted puso en su método de pago un cheque en papel, pues estará recibiendo máximo hasta el día 15 de abril. ¿Cuáles son los métodos o requisitos de elegibilidad? Los residentes de tiempo completo de Colorado deben cumplir con un determinado conjunto de criterios para poder calificar a este reembolso. Primero que nada, debe tener 65 años o más, puede ser hasta 58 años, para poder cumplir con este requisito de discapacidad. También debe cumplir con el requisito de discapacidad, debe haber sido incapaz de participar en cualquier actividad lucrativa sustancial por razones médicas y comprobadas. También debe haber calificado para los beneficios completos del 1 de enero del 31 de diciembre del año 2022, el cual era un plan o una fuente pública o privada de buena fe, basada únicamente en su discapacidad. Su reembolso exacto se va a determinar en función de los ingresos y de los gastos individuales. Generalmente el límite de ingresos es de $16,925 anuales para un contribuyente individual y hasta $22,858 si son dos contribuyentes que declaran juntos, en conjunto, sus impuestos. Recuerden que esto es un plan dirigido a los bajos ingresos, o sea que sería normal que una persona gane tan poco en un año. Un residente de tiempo completo se caracteriza como aquel que vivió en Colorado desde la fecha 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022. Claramente debe haber pagado el impuesto a la propiedad, el alquiler o las facturas de calefacción durante este periodo. Puede ser cualquiera de estos. Aquellos que fueron reclamados como dependientes en una declaración de impuestos federales sobre la renta de alguien no son elegibles para poder reclamar este reembolso. Para poder presentar una solicitud, debe enviar al Centro de Servicio del Contribuyente del Departamento de Ingresos de Colorado o también enviar el formulario por correo a la siguiente dirección que verá en pantalla. Tranquilos que existen más posibilidades de aplicar. Aquellos que no pudieron cumplir con la fecha límite del 10 de marzo aún tienen la oportunidad de recibir el pago en una fecha posterior. Presentar su solicitud antes de la fecha límite, que es el 10 de junio, y entonces usted va a recibir el reembolso en el mes de julio. También puede presentar su solicitud antes de la fecha límite del 10 de septiembre y recibir su pago en octubre. O sea que si usted es un residente de Colorado, señores, no se preocupen, porque ustedes van a poder recibir este pago sí o sí en este año. Tienen bastante tiempo. También traemos más noticias de pago. Los beneficiarios del dividendo de Fondo Permanente de Alaska, clasificados como no elegibles pagados el próximo 12 de abril, pues estarán recibiendo sus cheques en la fecha 20 de abril. Este pago son $3,284 y representa una porción de los ingresos de petróleo y de gas del estado. Recordemos que también los beneficiarios del SSI tendrán que esperar un poco más para poder recibir su próximo pago. Por lo general se paga el primer día del mes, pero los destinatarios recibirán el pago por adelantado si es que cae un feriado o un fin de semana. Y pues dado que este 1 de abril fue un día sábado,
El SSI se distribuyó un día antes, que fue el viernes 31 de marzo. Sin embargo, los beneficiarios tendrán que esperar hasta la fecha 1 de mayo para recibir su pago nuevamente. Mientras tanto, millones de beneficiarios del Seguro Social van a recibir su primer pago de abril el próximo miércoles. A la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social se les paga el segundo, tercer o cuarto miércoles del mes, y esto depende de cuándo sea su fecha de cumpleaños. Los que cobran la próxima semana son las personas que nacieron entre el 1 y el 10 de un mes determinado. Y como se los mencionamos inicialmente en este video, faltan exactamente 9 días para la fecha límite y solicitar su programa de ingresos garantizados de $500. El estado sorpresa es California. Solo quedan 9 días para que los residentes de El Monte, California, soliciten un programa de ingresos garantizados que les dará $500 cada mes durante un año. Un total de 125 aspirantes van a ser seleccionados para este programa. Está destinado a las madres de la ciudad. Las solicitudes para el programa se abrieron la fecha 27 de marzo y van a permanecer abiertas hasta el 15 de abril. A las personas seleccionadas a participar en este programa se les va a emitir una tarjeta de débito. Fue así como afirmó un representante de la oficina del administrador de la ciudad, Al Washington X. Manor. Cada mes la ciudad cargará $500 en su tarjeta de débito. Las personas pueden usarlo para pagar bienes, servicios, en cualquier lugar que acepte tarjetas de débito. La ciudad también va a brindar una capacitación sobre cómo usar debidamente su tarjeta de débito a los participantes. Los interesados en solicitar este programa pueden hacerlo en persona o también en la oficina del administrador de la ciudad en línea o por correo. Los beneficiarios de este programa serán seleccionados exactamente el 26 de abril y la ciudad anticipa que el primer pago se estaría enviando el 1 de junio. Para ser elegible, el solicitante debe vivir dentro de los límites de la ciudad de El Monte, California. Debe ser una mujer soltera, debe ser cabeza de familia sin cónyuge o pareja, y obviamente tener un hijo menor de 17 años. Además, los solicitantes deben tener un ingreso verificado de o a menos línea de la pobreza federal. Debe poder demostrar la necesidad de esta asistencia financiera debido a puede ser la pandemia o el tema de la inflación. Debe poder presentar documentos que verifiquen la inscripción en la escuela, un comprobante de su residencia, un comprobante de ingresos y una identificación que sea emitida oficialmente por el gobierno estadounidense. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más los invitamos a que participen de nuestro canal. Suscríbanse, activen la campanita para que la información llegue a sus manos rápidamente y bien nosotros lo subamos. Recuerden que también pueden participar de nuestra pestaña comunidad, donde incluimos información muy valiosa de diversos temas de interés. Pueden ser alivios estatales como el que acabamos de mencionar en este video. También hablamos del seguro social, de los cupones de alimentos y muchos otros temas que económicamente les ayudarán a su bolsillo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video.